Seguimos en Diálogo Abierto y se incorpora a la mesa Ricardo Enríquez Duarte, director general de GIF Group. Bienvenido. Muchas gracias. Ahora para platicar de la NOM 35, y quisiera pedirte, Gabriel, para efectos de hacerlo más didáctico, que le pudieras platicar al auditorio a grosso modo de qué se trata para poder entrar en el debate. Mira, la NOM 35 entró en vigor en 2014 y a partir de 2019, exactamente a finales de año de 2019, lo que obliga a la NOM 35 es a que los patrones y las empresas tengan que cumplir con requerimientos para los empleados. Y en esa parte se le ha cargado en mucho sentido por parte del gobierno responsabilidades del gobierno hacia las empresas. Entonces, es importante mencionar al día de hoy, bueno, estuvimos platicando en el blog pasado respecto al miedo que tienen al día de hoy las empresas por la cuestión fiscal. Pues bueno, ahora con esta cuestión de la NOM 35, dentro de las organizaciones, lo que nosotros vemos en nuestro área es que en los próximos años, si sigue esta cuestión de terrorismo hacia las organizaciones, poco a poco vamos a ir brincando un tema de muchísima más automatización en las organizaciones, menos contratación y más problemas económicos dentro del país. Entonces, la NOM 35 principalmente lo que está centrada es poderle dar un tema de confort hacia el empleado, lo cual es bueno, es realmente bueno porque pues no se había hecho, pero entra en cuestiones en las cuales se pueden ir al extremo y puede verse como un tema de extorsión, incentivos perversos por parte de los empleados. ¿Por qué? Porque a partir de 20 personas... Lo estás diciendo de manera muy elegante. Entonces, a partir de 20 empleados, pues ya dentro de la organización puedes tener hasta 2 sindicatos. ¿Tu opinión, Ricardo? Se me hace una iniciativa muy buena por parte de la Secretaría del Trabajo. Es lamentable que tiene que hacerse de esta manera estructurada para que algunas empresas logren activarlo. Sin embargo, hay muchas empresas que lo vienen haciendo desde hace muchísimos años. Pero de mutuo propio. Claro. Y también por otro lado, digo, por una parte está bien hecho que lo promuevan, pero por otro lado también hay responsabilidad del empleado. O sea, no solamente es cargarle la responsabilidad a la empresa, sino también el empleado tiene mucho que hacer y dar a las compañías para que sea un ganar-ganar de ambas partes. Ramón. Pues mira, lo que es construir un entorno laboral favorable para la actividad económica, yo creo que esa es una buena intención. El tema viene cuando esa creación de ese entorno laboral favorable implica también cierto nivel de coerción por parte de la autoridad. Y volvemos, no hay esquemas donde se hayan llevado procesos de implementación paulatino, donde se haya permitido el tránsito y el rehacer una forma de hacer negocio, de operar un negocio. También tenemos ese tema en esta NOM 35. Entonces van desde cuestiones muy subjetivas a también temas, por ejemplo, de cuestiones ergonómicas y demás que se tienen que llevar a cabo para efectos de evitar estreses físicos o mentales del empleado. Yo creo que en el fondo es bueno, pero volvemos al tema. La implementación es lo que nos falla. Si pudiéramos hablar de riesgos específicos, partiendo de esta base que está bastante claro que es una medida que se fundamenta en buenas intenciones, pero que a la hora de ponerla en marcha pudiera suponer conflictos. ¿Dónde ves los riesgos? Yo veo los riesgos, primero, en que no hay el número de instituciones particulares que permitan dar el soporte que a su vez le dé la asesoría para implementar esto a las empresas. O sea, tenemos un universo muy limitado de empresas que están preparadas para capacitar a otras empresas a mejorar sus entornos laborales, en lo físico, en lo mental, en lo grupal, y por el otro lado, la exigencia de la autoridad va a ser igual para todos, para aquellos que logren tener esta asesoría y para que los que no la logren pero además tener. Esa asesoría va a ser un gasto extra para las empresas. Claro. Desde mi punto de vista está la iniciativa estructurada, está clara. Sin embargo, hay que ayudarle a las empresas, sobre todo en México, a que logren establecer esto desde mi punto de vista en 3 niveles: organizacional, departamento e individual. Porque cada empresa tiene diferente cultura, cada empresa tiene diferentes políticas, y cuando lo haces un tanto ambiguo, lo haces un tanto general. Ya entras en diferentes situaciones
o estrategias u objetivos donde tú tienes que ser muy claro, y ahí las empresas están batallando. Tuve la fortuna de estar en otros países y cuando regreso a México después de 7 años y ver qué está pasando en el ambiente laboral en el país, y noto que hay muchos rezagos en ciertas prácticas a nivel global donde tenemos que apoyar a las empresas a que justo esto no esté o no vaya a ser una iniciativa más y después se descontrole o no se implemente muy bien. Gabriel. Pues se presta lamentablemente, o sea, es un programa como muchos programas que tenemos al día de hoy en este gobierno, que es un programa con una buena iniciativa, con un muy buen fondo, buena intención, con una muy buena intención, pero lamentablemente se presta para malas intenciones y malas prácticas por parte de las organizaciones. Entonces, sí hay que ser demasiado cuidadosos. De las organizaciones y eventualmente de la autoridad. Ponías el ejemplo de los auditores del SAT, ¿no? Aquí también podría pasar que en la Secretaría del Trabajo... Puede ser que yo, como empleado, mande un correo electrónico anónimo dentro de la organización para decir, oye, es que tengo estrés laboral, y el siguiente día tengo a la Secretaría de Trabajo haciéndole una auditoría para saber cómo están cumpliendo con las normas de trabajo dentro de la organización. Entonces, repito, es algo bueno, sin embargo, los incentivos que se tienen son incentivos perversos que pueden prestarse por parte de los empleados. Es que no quiero estigmatizar, pero cuando hablamos de estrés laboral es un tema de criterio, ¿no? Claro. En una gran parte sí. En otro lado también tenemos cuestiones más objetivas, como es la parte del estrés físico derivado, por ejemplo, de actividades repetitivas y demás. Pero al final del día, sí lo que tenemos es una norma que permite una muy amplia discreción para poder verificar los grados de cumplimiento, y esa parte, como todo, abre los espacios para los actos de corrupción. Coincido, digo, está abierto y habría que delimitar muy bien qué es lo que estamos hablando, tanto Secretaría del Trabajo a empresa como empresa a empleado, y hablar el mismo idioma, si no, como bien dicen, puede haber ahí una disparidad de entendimiento y confusión en cuanto a lo que se espera y lo que se da. Y yo creo que ahí está la clave, que todos estemos hablando exactamente qué significa y que entendamos muy bien y que apoyemos y diferenciemos claramente lo que es responsabilidad de la empresa, lo que es responsabilidad de la Secretaría del Trabajo y lo que es responsabilidad del empleado, porque tampoco es que podemos echarle todo a la empresa. Ricardo, pues. En esa parte, y leyéndolo yo como empresario, se entiende que el gobierno le está cargando la mano a la empresa. O sea, si el empleado tiene estrés laboral y tiene el estrés de su casa, puede llegar a... Es un tema de criterio, ¿estás de acuerdo? De que, oye, yo como empleado tengo estrés en la casa, me peleé con mi hija, mi hijo reprobó la escuela, están a punto de corrérmelo, estoy estresadísimo, tengo que pagar las tarjetas de crédito, estoy en un área comercial, la situación económica del país no es buena, pues ya estoy estresado por el entorno. Per se. Y a eso todavía llego dentro de la organización. Sí, hay malas prácticas o hay malas condiciones. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Lo que yo estoy explicando es que coincido en que va a haber ciertas personas que quieran aprovecharse quizá de esta situación y a lo mejor puedan decir que sus problemas personales ahora pues, van a tener que ser justificados por la empresa. Pero ¿sabes dónde veo el problema? En la forma de medir esto. O sea, el ejemplo que pone Gabriel es muy bueno porque estás hablando de un entorno global de la persona. Claro. Seguramente hay un componente, una parte que te la genera el trabajo. Pero ¿quién y cómo va a medir eso? ¿En base a qué parámetros? Y ahí es donde decía que está un poco ambiguo. Porque cuando tú lees el detalle de la Secretaría del Trabajo y el reporte que mandan, no hay tanto lineamiento y hasta hay un poco de permisividad en lo que tú tienes que manejar como empresa, que está bien. Sin embargo, sí tiene que haber un protocolo muy claro, sencillo, un proceso muy adecuado, donde la gente entienda exactamente qué se tiene que hacer. En mi experiencia en recursos humanos, si tú no clarificas esas expectativas y si tú no estás hablando bien el mismo idioma con todos, desde el principio, desde que entras, te desarrollas hasta que sales, puedes tener esta falta de criterio y confusión. Nada más para terminar, ¿podríamos coincidir en que además ha faltado información oficial para traducir y explicar esto? Definitivamente, ese es un problema estructural que tenemos, en el cual sacamos las normas, damos espacios para que entren en vigor, pero en el Inter nadie hace nada, cuando es un espacio que debe de aprovecharse para implementar, para transicionar y para adecuarnos al momento de la entrada en vigor. Coincido, es un tema de educar a la empresa, al empleado, y sí ha faltado desde mi punto de vista gente experta que apoye desde la base de gobierno, no tanto privado. Por lo menos informar. Claro, y que se entienda muy bien de qué estamos hablando, porque sí, no tanto el terror, pero sí hay una falta de información. ¿Tu conclusión, Gabriel? Un 2020
bastante interesante. Pues estamos empezando y no con muy buenas noticias, señores. Les quiero agradecer muchísimo por esta extraordinaria plática. Si nos lo permiten, les vamos a seguir invitando, porque esto todavía requiere de mucha explicación y sobre todo el tema fiscal. Nos quedan 360 días. Híjole, a ver qué días. Bueno, nosotros vamos un corte, no tardamos nada, no sin antes agradecerle a Ramón, a Ricardo, a Gabriel por haber estado con nosotros esta noche. Vuelvo con Stephanie Enaro y con Rubén Olmos desde Washington para hacer un balance de lo que sucedió a lo largo del año pasado en materia de política internacional.